Nunca imaginé que la boda de mi nieta Esperanza sería el día en que mi propia familia me humillaría delante de 200 personas. Ahí estaba yo, vestida con mi mejor vestido azul marino, tratando de ayudar en los últimos preparativos, cuando mi nuera Sandra gritó para que todos escucharan: «Carmen, vieja gorda, quítate de en medio, solo estorbas aquí, ¿por qué no te vas ya?». Todo el salón se quedó en completo silencio. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Mi hijo José, el padre de la novia, solo desvió la mirada, como siempre hacía cuando Sandra me atacaba. Tengo 68 años y durante los 10 años que viví en esa casa, después de que mi esposo falleció, siempre fui tratada como un mueble viejo que molesta, pero que nadie tiene valor de tirar. Cuando enviudé, pensé que José me acogería con amor en la casa que yo había ayudado a comprar. En lugar de eso, me convertí en una pensionista no pagada en mi propia familia. Sandra nunca escondió que me consideraba una carga muerta, siempre haciendo comentarios sobre cuánto costaba mantenerme, sobre cómo mi presencia arruinaba sus planes. Pero ese día, delante de toda la familia y amigos, finalmente dijo todo lo que pensaba sobre mí. Las palabras de Sandra me pegaron como un rayo en el pecho. Ahí estaba yo, la mujer que había sacrificado todo por esa familia, siendo tratada como basura delante de 200 invitados. Los ojos de todos se posaron sobre mí con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Algunas tías murmuraban entre sí, probablemente comentando lo terrible que era la situación. Los primos miraban hacia abajo, incómodos con la escena que acababan de presenciar. Y mi hijo José, mi propio hijo, el hombre que yo crié con tanto amor y dedicación, ni siquiera tuvo el valor de defenderme. Caminé hasta el rincón del salón, fingiendo que no estaba completamente destrozada por dentro, cuando vi algo que cambió todo para siempre. Mi nieto Pedro, de 17 años, estaba manejando el equipo de sonido que controlaba la pantalla gigante de la fiesta. Él siempre fue cariñoso conmigo, diferente de sus padres. Me acerqué a él y le susurré: «Pedro, ¿puedes ayudarme con algo muy importante? Es sobre tu familia». Sus ojos se iluminaron con curiosidad juvenil. Yo sabía que él guardaba secretos que podrían cambiar todo en esa boda. Durante los meses anteriores a la boda, yo no había estado simplemente sentada en mi silla tejiendo como todos pensaban. Había estado observando, escuchando, reuniendo información que nadie imaginaba que tenía. Una tarde, mientras José y Sandra estaban en el trabajo, había encontrado algunos documentos muy interesantes en el escritorio de él. Documentos que probaban mentiras contadas a toda la familia durante años. Documentos que mostraban la verdadera cara de mi querido hijo y su esposa perfecta. Mientras todos se preparaban para el inicio de la ceremonia, yo observaba a José y Sandra saludando a los invitados como la pareja perfecta. Nadie sabía que yo había descubierto las facturas del gimnasio privado que José pagaba para Sandra, mientras me decía que no había dinero para mis medicamentos. Nadie sabía sobre las joyas caras que él le compraba a su esposa, mientras me negaba dinero para arreglar mis dientes. Nadie sabía sobre los fines de semana románticos en hoteles de lujo que se daban, mientras yo comía frijoles con tortillas para que alcanzara el dinero del mes. La verdad es que durante años, mi propia pensión de viuda había estado complementando los gastos de esa casa. 1,200 pesos mensuales que yo entregaba religiosamente para ayudar con la comida, la luz, el gas. Dinero que José tomaba como si fuera su derecho, como si yo le debiera algo por permitirme vivir en la casa que yo misma había ayudado a comprar con la herencia de mi difunto esposo Miguel. José había vendido las joyas de oro que Miguel me había regalado durante nuestros 30 años de matrimonio, diciéndome que era necesario para gastos de la casa. Había empeñado el reloj de mi marido sin preguntarme, alegando que era para pagar una reparación urgente del coche. Había usado mi nombre para conseguir créditos en tiendas departamentales, prometiendo que él pagaría las mensualidades, pero dejándome a mí la deuda cuando no lo hacía. Durante todo este tiempo, Sandra se quejaba constantemente de lo cara que era mantenerme. Decía que el gasto de la comida se había duplicado desde que llegué, que los medicamentos para mis achaques costaban una fortuna, que no entendía por qué no me iba a vivir a una casa de ancianos donde profesionales podrían cuidarme mejor.
Siempre hablaba de mí como si fuera una carga insoportable que habían tenido la desgracia de heredar. Lo que ellos no sabían era que yo había estado documentando todo. Cada recibo, cada factura, cada conversación que escuchaba cuando pensaban que estaba dormida en mi cuarto. Durante meses había estado tomando fotografías de documentos con el teléfono celular que Pedro me había enseñado a usar. Había aprendido a ser invisible en mi propia casa, lo que me permitía escuchar conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos. Una noche, 2 semanas antes de la boda, escuché a José y Sandra planeando el futuro sin mí. Estaban en la cocina, pensando que yo ya me había acostado, pero yo me quedé en el pasillo escuchando cada palabra que decían. José le decía a Sandra que después de la boda de Esperanza tendrían que resolver el problema de la vieja. Sandra respondió que ya había visitado 3 asilos de ancianos y que había encontrado uno que aceptaría mi pensión completa como pago mensual. Imagínate, le decía a José, nos quitamos la carga y además nos quedamos con los 1,200 pesos que nos da cada mes. Esa conversación partió mi corazón por dentro, pero también encendió una llama de dignidad que había estado dormida durante años. Mi propio hijo, el bebé que yo había cargado en brazos cuando tenía cólicos, el niño al que le preparé desayunos durante 12 años de escuela, el joven al que apoyé cuando decidió casarse con Sandra contra la opinión de toda la familia, estaba planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Ahora, mientras todos esperaban que comenzara la ceremonia religiosa en esa iglesia tan bonita de Guadalajara, yo tenía en mis manos el poder de revelar la verdad. Pedro había conectado mi teléfono al sistema de audio y video del salón. Con solo apretar un botón, toda la evidencia que había reunido durante meses aparecería en la pantalla gigante donde se suponía que mostrarían las fotos familiares felices. Los invitados comenzaron a tomar sus asientos. Vi a mis hermanas María y Rosa sentadas en la segunda fila, elegantes con sus vestidos de fiesta. Ellas siempre habían sospechado que algo no estaba bien en mi situación familiar, pero cada vez que sugerían que me fuera a vivir con alguna de ellas, yo defendía a José diciendo que él era un buen hijo. Hoy descubrirían qué tan equivocada había estado durante todos estos años. La novia Esperanza entró al salón del brazo de su padre José, radiante con su vestido blanco. Mi nieta de 25 años se veía hermosa, pero también se veía nerviosa. Durante las últimas semanas, ella había estado extraña conmigo, evitando las conversaciones largas que antes teníamos. Ahora me daba cuenta de que probablemente José y Sandra ya la habían estado preparando para la idea de que la abuela sería enviada a un hogar de ancianos por su propio bien. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el amor, la familia y los lazos sagrados que unen a las personas. Qué irónico escuchar sobre lazos familiares mientras yo estaba sentada en la última fila, planeando revelar cómo esos lazos habían sido rotos por la codicia y la falta de respeto. Cada palabra del padre sobre el honor y la honestidad me recordaba lo deshonesta que había sido mi propia familia conmigo. Durante los votos matrimoniales, observé las caras de felicidad de todos los invitados, tíos, primos, amigos de la familia, todos celebrando el amor y la unión. Nadie imaginaba que dentro de unas horas esa misma alegría se convertiría en shock y vergüenza cuando descubrieran la verdad sobre José y Sandra. Me sentí como un juez silencioso, esperando el momento perfecto para dictar la sentencia. Pedro me miró desde su posición junto al equipo técnico y me hizo una señal discreta con la cabeza. Todo estaba listo. El teléfono estaba conectado. Las fotografías estaban organizadas en orden cronológico. Los documentos estaban claros y legibles. Solo faltaba esperar el momento de los agradecimientos, cuando José tomaría el micrófono para hablar sobre la familia y la gratitud. Mientras el sacerdote bendecía los anillos, recordé todas las veces que José me había dicho que yo era una carga. Todas las veces que Sandra había suspirado con exasperación cuando yo pedía algo simple como un vaso de agua. Todas las veces que me habían hecho sentir culpable por existir en mi propia familia. Hoy, después de años de humillaciones silenciosas, finalmente tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La ceremonia terminó entre aplausos y lágrimas de alegría.
Los novios se besaron, mientras los invitados los felicitaban con gritos de ¡Viva! ¡Y que vivan los novios! Sandra lloraba de emoción, abrazando a su hija, actuando como la suegra perfecta y la madre ejemplar. José sonreía orgulloso, recibiendo palmadas en la espalda de sus cuñados y amigos. Era la imagen perfecta de una familia feliz y unida. Durante el cóctel, mientras todos brindaban con champán y comían los deliciosos canapés que habían costado una fortuna, yo observaba cada movimiento de José y Sandra. Los vi actuando como los anfitriones perfectos, contándoles a los invitados sobre los próximos planes familiares, sobre lo bendecidos que se sentían de tener una familia tan unida. Si hubiera sido una actriz, no habría podido actuar mejor que Sandra esa tarde. Pero yo conocía la verdad detrás de esas sonrisas. Sabía sobre las deudas que habían acumulado para pagar esa boda, usando mi nombre como aval sin mi conocimiento. Sabía sobre el dinero que habían prestado de mi cuenta de ahorros sin pedirme permiso. Sabía sobre los planes que tenían para deshacerse de mí en cuanto terminara la celebración. El momento se acercaba. Vi a José dirigiéndose hacia el pequeño escenario donde estaba el micrófono para hacer el discurso de agradecimiento tradicional. Sandra se posicionó a su lado, arreglándose el cabello y preparando su sonrisa más radiante para la cámara. Los invitados comenzaron a reunirse cerca del escenario, expectantes por escuchar las palabras emotivas del padre de la novia. Pedro me miró desde lejos y yo le di la señal final. Era hora de que mi familia conociera a la verdadera Carmen, la mujer que habían subestimado durante años, la mujer que habían creído que era demasiado vieja y tonta para darse cuenta de sus mentiras, la mujer que estaba a punto de demostrar que había estado observando y aprendiendo durante todo este tiempo. José tomó el micrófono con su sonrisa ensayada y comenzó su discurso. Queridos familiares y amigos, hoy es un día muy especial para nuestra familia. Sus palabras sonaban dulces y llenas de gratitud, pero yo sabía que eran tan falsas como todo lo demás en su vida. Sandra aplaudía discretamente a su lado, actuando como la esposa devota y la suegra amorosa. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en este día tan importante, continuó José, su voz llena de emoción fingida. La familia es lo más importante en la vida, y nosotros nos sentimos bendecidos de tener a tantas personas queridas con nosotros. Cada palabra era como una bofetada para mí, sabiendo cómo realmente pensaba sobre la familia cuando se trataba de su propia madre. Fue entonces cuando levanté mi mano lentamente y apunté hacia la pantalla gigante. Pedro presionó el botón y todo cambió para siempre. En la pantalla aparecieron los documentos que había fotografiado, estados de cuenta mostrando cómo José desviaba dinero de la cuenta conjunta que habíamos abierto con mi herencia, contratos de préstamos hechos a mi nombre sin mi autorización, conversaciones impresas entre él y Sandra planeando internarme en un asilo para quedarse con mi pensión. El silencio en el salón fue ensordecedor. José se quedó paralizado en el escenario, el micrófono temblando en sus manos. Sandra trató de gritar para que Pedro apagara la presentación, pero ya era demasiado tarde. Los invitados susurraban entre ellos, señalando la pantalla, leyendo los documentos que probaban años de mentiras y manipulación financiera. Vi a tíos, primos y amigos de la familia mirando a José y Sandra con expresiones de shock y disgusto. Mi nieta Esperanza comenzó a llorar, finalmente entendiendo por qué yo siempre parecía triste en casa. La máscara de la familia perfecta había caído definitivamente, y todos pudieron ver la verdadera cara de mi hijo y su esposa. Me levanté calmadamente de mi silla y caminé hacia la salida del salón. No dije ni una palabra, no hice ningún escándalo. Solo miré a José una última vez antes de salir. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de vergüenza por haber sido descubierto. Sandra gritaba tratando de dar explicaciones a los invitados, pero nadie más le prestaba atención. Mientras caminaba hacia afuera de la fiesta, escuché a alguien en el salón comentar: «Ahora entendemos por qué doña Carmen siempre parecía tan triste». Y cuando llegaron a casa esa noche, todo lo que encontraron fue una nota que les había dejado sobre la mesa de la cocina. La nota era simple pero definitiva. Me fui a vivir mi vida lejos de personas que me hacen sentir invisible. No me busquen, Carmen. Pero ellos no sabían que yo había pasado meses preparándome para ese momento.
Mientras ellos pensaban que yo solo estaba tejiendo en mi silla, yo había estado organizando mi nueva vida, lejos de todas las memorias dolorosas y de la gente que me lastimaba. Durante la ceremonia religiosa, me senté en la última fila, como siempre era mi lugar determinado por Sandra. Observé a mi nieta Esperanza radiante en el altar, recordando cuando yo le cosía vestidos de muñeca cuando era pequeña. Cuántas noches pasé cuidándola cuando estaba enferma. Cuántos almuerzos preparé cuando José y Sandra llegaban tarde del trabajo. Ahora, a los 25 años, Esperanza apenas me hablaba, completamente influenciada por sus padres sobre cómo yo era una carga para la familia. Las memorias me golpearon como un rayo mientras el sacerdote hablaba sobre amor y familia. Recordé cómo vendí todas mis economías para ayudar a José a comprar la casa donde vivimos. Cómo usé mi pequeña herencia para pagar los estudios de Esperanza en la universidad privada. Cómo trabajé como costurera hasta los 65 años para contribuir con los gastos de la casa. Nunca pedí nada a cambio, solo esperaba ser tratada con el mínimo de respeto y cariño. En lugar de eso, me transformaron en la villana de la historia familiar. Cuando Miguel, mi esposo, murió hace 10 años, yo tenía 58 años y estaba completamente perdida. Habíamos estado casados 30 años y nunca imaginé que tendría que enfrentar la vida sin él. Miguel era electricista y tenía su propio taller pequeño. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente en nuestra casita de 2 recámaras en el barrio de Santa María. Él siempre me decía que yo era su tesoro más valioso, que sin mí él no era nada. Después del funeral, José vino a la casa y me dijo que no podía quedarme sola, que una mujer de mi edad necesitaba compañía y cuidados. En ese momento pensé que mi hijo me estaba ofreciendo amor y protección en el momento más difícil de mi vida. Sandra también parecía estar de acuerdo, diciendo que sería maravilloso tener a la abuela cerca de los niños. Qué ingenua fui al creer que sus intenciones eran puras y desinteresadas. La transición a vivir en casa de José no fue fácil desde el principio. Sandra tenía reglas muy específicas sobre todo. ¿A qué hora podía usar el baño por las mañanas? ¿Qué programas de televisión podía ver? ¿Cuánto tiempo podía ocupar la cocina para preparar mis comidas? Decía que era importante mantener la armonía familiar y que yo, como invitada en su casa, debía adaptarme a sus rutinas establecidas. Al principio traté de ser comprensiva. Entendía que era difícil para una familia joven adaptar su vida para incluir a una persona mayor. Pensé que con tiempo y paciencia todos nos acostumbraríamos a la nueva situación. Pero las restricciones se fueron volviendo más estrictas y humillantes con el paso de los meses. Sandra comenzó a quejarse de todo, que usaba mucha agua caliente, que dejaba migas en la cocina, que mis medicamentos olían mal. Los primeros 2 años fueron los más difíciles. Sandra constantemente me recordaba que yo estaba viviendo en su casa por su generosidad. Nunca mencionaba que yo había aportado el enganche inicial de la casa con parte de la herencia de Miguel. Nunca reconocía que mi pensión mensual de 1,200 pesos cubría una parte importante de los gastos familiares. Para ella, yo era simplemente una carga que habían aceptado por obligación moral. José, por su parte, parecía estar completamente bajo la influencia de su esposa. Cuando yo trataba de conversar con él sobre algunos problemas o incomodidades, él siempre respondía que Sandra tenía razón, que yo debía ser más comprensiva, que ellos estaban haciendo lo mejor que podían por mí. Gradualmente, mi propio hijo se fue alejando emocionalmente de mí, prefiriendo mantener la paz en su matrimonio que defender a su madre. Durante el cóctel, observé a Sandra contando a sus amigas lo difícil que era cuidar de una suegra anciana, como yo era testaruda y complicada. Ella no sabía que yo estaba escuchando cada palabra. Hablaba como si fuera una mártir por alojarme en la propia casa que yo había ayudado a comprar. José, del otro lado del salón, reía con los cuñados, contando chistes sobre suegras inconvenientes. Mi propio hijo me había convertido en el chiste para agradar a su esposa. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró completamente. Los recuerdos siguieron llegando mientras observaba la celebración. Recordé la Navidad pasada, cuando Sandra me dijo que no había dinero para comprarme un regalo. Pero 2 días después, llegó a casa con un abrigo de piel nuevo que había costado 5,000 pesos. Recordé cuando enfermé con bronquitis y necesitaba medicamentos especiales,
y José me dijo que tendríamos que ajustar el presupuesto, pero esa misma semana vi que había comprado llantas nuevas para su camioneta. Recordé también el día en que Sandra me encontró revisando algunos papeles en el escritorio de José. Había ido a buscar una pluma para escribir una carta a mi hermana María, pero accidentalmente vi algunos documentos financieros. Sandra se puso furiosa, diciéndome que yo no tenía derecho a hurgar en cosas privadas de la familia. Desde ese día, comenzó a cerrar con llave el escritorio y a guardar todos los documentos importantes en lugares donde yo no pudiera encontrarlos. Pero Sandra no sabía que yo había aprendido a ser muy observadora durante esos años de humillaciones constantes. Había aprendido a caminar silenciosamente por la casa, a escuchar conversaciones desde el pasillo, a observar detalles que pasaban desapercibidos para otros. Durante meses, mientras ellos pensaban que yo estaba perdiendo facultades mentales, yo estaba documentando sistemáticamente todas sus mentiras y manipulaciones. Una de las memorias más dolorosas era del cumpleaños número 65. Sandra había organizado una pequeña reunión familiar, pero durante toda la tarde se quejó del gasto que representaba comprar el pastel y la comida para los invitados. Dijo que no entendía por qué había que celebrar cumpleaños de personas tan ancianas, que sería más sensato usar ese dinero para cosas importantes como la educación de los niños. Esa noche, después de que todos se fueron, escuché a Sandra diciéndole a José que ya era hora de que consideraran seriamente el tema de mi futuro. Decía que yo cada día estaba más complicada, más demandante, más cara de mantener. José respondió que tal vez ella tenía razón, que deberían comenzar a investigar opciones para cuando yo llegara a necesitar más cuidados especializados. Pedro se acercó a mí durante la cena, susurrando que tenía curiosidad sobre lo que yo quería mostrar en la pantalla. Le expliqué que era una sorpresa especial para la familia, algo que revelaría la verdad sobre muchas cosas. Sus ojos brillaron con malicia juvenil. Siendo adolescente de 17 años, él siempre había percibido que sus padres no me trataban bien, y como cualquier joven de su edad, adoraba la idea de causar un poco de revuelo. Combinamos que en el momento de los agradecimientos, cuando José tomara el micrófono, Pedro cambiaría la presentación en la pantalla. Durante estos años difíciles, mis únicas alegrías eran los momentos que pasaba con Pedro y Esperanza cuando eran más pequeños. Pedro siempre fue el más rebelde de los dos, el que hacía preguntas incómodas cuando notaba que yo estaba triste. Esperanza era más tranquila, pero también más influenciable por sus padres. Con el tiempo, noté que ambos nietos comenzaron a tratarme con la misma frialdad que habían aprendido de José y Sandra. Recordé el día en que Pedro me pidió que le enseñara a usar mi teléfono celular. Era un modelo sencillo que José me había comprado, pero Pedro me mostró funciones que yo no conocía, como tomar fotografías y grabar videos. Me enseñó pacientemente cómo guardar archivos y cómo organizarlos en carpetas. Sin saberlo, Pedro me había dado las herramientas que yo necesitaría para documentar la traición de su propia familia. Una tarde de julio del año pasado, mientras Sandra y José estaban en el trabajo, decidí explorar más profundamente el escritorio que siempre mantenían cerrado. Usando una técnica que mi hermano Roberto me había enseñado cuando éramos niños, logré abrir la cerradura con una horquilla. Lo que encontré adentro me dejó sin respiración. Había documentos que mostraban que José había estado usando mi nombre para obtener créditos en varias tiendas departamentales. Facturas de compras costosas que yo jamás había hecho. Un televisor de pantalla grande, un refrigerador nuevo, muebles para la sala. Todo a mi nombre, pero para beneficio de ellos. Cuando las cuentas llegaban a la casa, José me decía que eran errores del banco y que él se encargaría de arreglarlos. También encontré estados de cuenta de una cuenta bancaria que no conocía, una cuenta que habían abierto a mi nombre usando mi credencial de elector. En esa cuenta habían depositado mi pensión durante varios meses, pero también habían hecho retiros grandes que yo nunca había autorizado. Los retiros coincidían exactamente con las fechas en que Sandra había comprado ropa nueva o cuando José había llevado el coche al mecánico para reparaciones urgentes. Pero lo más doloroso de todo fueron las cartas que encontré entre José y Sandra, escritas durante el primer año que viví con ellos.
En esas cartas, que aparentemente intercambiaban cuando tenían peleas, Sandra le escribía a José que no podía soportar tener a la vieja en la casa, que yo era una interferencia constante en su matrimonio, que necesitaban encontrar una manera de deshacerse de mí sin parecer malos hijos. José le respondía en sus cartas que tenían que ser pacientes, que no podían echarme directamente porque la familia los criticaría, pero que eventualmente encontrarían la manera de convencerme de que me fuera voluntariamente. Escribía que yo era útil económicamente por el momento, pero que cuando dejara de aportar dinero, tendrían que buscar otras alternativas para mi situación. Leyendo esas cartas, sentí como si me hubieran golpeado físicamente. Descubrir que mi propio hijo había estado planeando deshacerse de mí desde el principio, que toda la supuesta hospitalidad había sido una fachada para quedarse con mi dinero, me causó un dolor que jamás había experimentado en mis 68 años de vida, pero también despertó en mí una furia controlada que no sabía que poseía. Durante décadas había sido una mujer sumisa, primero con Miguel y después con mi hijo. Siempre había puesto las necesidades de otros antes que las mías propias. Había aceptado humillaciones y maltratos porque creía que eso era lo que las mujeres de mi generación debíamos hacer para mantener la paz familiar. Después de leer esas cartas, comencé a tomar fotografías de todos los documentos importantes con el teléfono que Pedro me había enseñado a usar. Cada vez que José y Sandra salían de casa, yo me dirigía al escritorio y documentaba más evidencia de sus mentiras y robos. Durante meses, acumulé un archivo completo de sus crímenes financieros y emocionales contra mí. También comencé a grabar conversaciones usando la función de grabadora del teléfono. Cuando Sandra hablaba por teléfono con sus amigas quejándose de mí, yo grababa desde la cocina. Cuando José le contaba a sus hermanos sobre lo problemática que yo era, yo registraba cada palabra desde mi recámara. Lentamente, fui construyendo un caso completo contra ellos. La conversación que más me impactó fue una que grabé 3 semanas antes de la boda. Sandra estaba hablando con su hermana por teléfono, contándole sobre los planes para después de la celebración. Decía textualmente: «Ya encontré el lugar perfecto para Carmen. Es un asilo en las afueras de la ciudad que acepta su pensión completa como pago. Nos quedaríamos libres de la carga y además podríamos usar su recámara como oficina para José». Su hermana le preguntó si yo estaba de acuerdo con la mudanza y Sandra respondió riéndose: «Por supuesto que no está de acuerdo, pero a su edad ya no puede tomar decisiones importantes sola. José ya habló con un abogado sobre la posibilidad de obtener su tutela legal si ella se resiste demasiado. Con su edad y algunos problemitas de memoria que hemos documentado, no será difícil convencer a un juez». Esa grabación fue la gota que derramó el vaso. No solo estaban planeando robarme y abandonarme, sino que también estaban dispuestos a utilizar el sistema legal para declararme incapacitada mentalmente. Habían estado documentando supuestos problemas de memoria que en realidad nunca tuve, creando una narrativa falsa para justificar quitarme mi libertad y mi autonomía. En ese momento supe que tenía que actuar rápidamente. No podía permitir que me internaran en un asilo contra mi voluntad, ni que siguieran robando mi dinero, ni que destruyeran mi dignidad como persona. Había llegado el momento de demostrar que la vieja tonta que habían subestimado durante años era mucho más inteligente y valiente de lo que jamás imaginaron. Durante las últimas 3 semanas antes de la boda, actué como la abuela sumisa y obediente que ellos esperaban que fuera. Seguí todas las reglas de Sandra sin quejarme, preparé mis propias comidas sin molestar a nadie, mantuve mi recámara impecablemente limpia. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo organizaba mi escape y mi venganza. Había contactado a mi hermana María, que vive en Puebla, y le expliqué parcialmente la situación. Aunque no le conté todos los detalles para no preocuparla demasiado, sí le pedí si podía quedarme en su casa por unas semanas mientras decidía qué hacer con mi vida. María, que siempre había sospechado que algo no estaba bien en mi situación familiar, inmediatamente me dijo que su casa estaba abierta para mí cuando la necesitara. También había estado ahorrando dinero secretamente. Durante los últimos 6 meses había guardado pequeñas cantidades de mi pensión mensual, diciéndole a José que los medicamentos costaban más de lo que realmente costaban. Peso a peso,
había acumulado 3,000 pesos que tenía escondidos en una caja de zapatos en mi armario. No era mucho dinero, pero sería suficiente para el camión a Puebla y algunos gastos iniciales. El plan era sencillo, pero efectivo. Después de revelar toda la evidencia en la boda y humillar públicamente a José y Sandra como ellos me habían humillado a mí, saldría del salón y tomaría el primer camión disponible hacia Puebla. Para cuando ellos regresaran a casa y encontraran mi nota de despedida, yo ya estaría segura en casa de mi hermana, lejos de su alcance y de sus planes malvados. Ahora, mientras observaba los rostros impactados de todos los invitados mirando la pantalla gigante con la evidencia de las traiciones de mi familia, me sentí más poderosa de lo que me había sentido en 10 años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Por primera vez en una década, José y Sandra estaban experimentando la humillación pública que ellos me habían causado tantas veces en privado. Y en ese momento, cuando todos descubrieron quién realmente era la persona inconveniente en la familia, supe que mi nueva vida estaba a punto de comenzar. La hora de los agradecimientos llegó, y José tomó el micrófono con su sonrisa ensayada. Comenzó hablando sobre familia, sobre cómo se sentía bendecido por tener personas tan especiales a su alrededor. Sandra sonreía a su lado, saludando a los invitados como una reina. Esperanza y su nuevo esposo aguardaban pacientemente sus palabras cariñosas. Todos esperaban el discurso tradicional sobre amor y unión familiar, pero yo estaba preparada para mostrar la verdadera cara de esa familia perfecta. Pedro me miró discretamente y me hizo una seña con la cabeza. Era el momento. Apunté hacia la pantalla gigante con tranquilidad, como si fuera parte natural de la presentación. En la pantalla aparecieron los documentos que había fotografiado secretamente. Estados de cuenta mostrando cómo José desviaba dinero de la cuenta conjunta que habíamos abierto con mi herencia. Contratos de préstamos hechos a mi nombre sin mi autorización. Conversaciones impresas entre él y Sandra, planeando internarme en un asilo para quedarse con mi pensión. El silencio en el salón fue ensordecedor. José se quedó paralizado en el escenario, el micrófono temblando en sus manos. Sus palabras sobre familia y gratitud se quedaron colgando en el aire, ahora sonando como las mentiras más crueles que eran. Sandra intentó gritar para que Pedro desconectara la presentación, pero ya era demasiado tarde. Los invitados susurraban entre ellos, señalando la pantalla, leyendo los documentos que probaban años de mentiras y manipulación financiera contra una anciana indefensa. La primera imagen que apareció en la pantalla fue un estado de cuenta bancario que mostraba claramente cómo José había retirado 5,000 pesos de mi cuenta de ahorros el día después del funeral de Miguel. Dinero que supuestamente era para gastos del funeral, pero que en realidad había usado para comprar una televisión nueva para su recámara. Los invitados podían ver la fecha del retiro y la fecha de compra de la televisión, ambas documentadas con recibos fotografiados. La segunda imagen mostró contratos de crédito en tiendas departamentales, todos firmados con mi nombre, pero con la letra de José. Habían comprado un refrigerador de 15,000 pesos, una sala completa de 20,000 pesos y ropa por valor de 8,000 pesos, todo usando mi identificación y mi historial crediticio. Cada compra estaba documentada con fotografías de los recibos que había encontrado escondidos en el escritorio. Pero lo que realmente impactó a los invitados fue la tercera imagen, una conversación de WhatsApp entre José y Sandra, donde discutían abiertamente sobre cómo deshacerse de mí. Sandra escribía: «Ya no aguanto más a tu madre. Encontré un asilo que acepta su pensión completa. Nos quitaríamos el problema y tendríamos 1,200 pesos extra cada mes». José respondía: «Tienes razón. Además, podríamos convertir su cuarto en oficina. Ya hablé con el abogado sobre la tutela». El murmullo en el salón se intensificó cuando aparecieron más mensajes de la misma conversación. Sandra había escrito: «He estado documentando sus olvidos y confusiones. Con eso y su edad, será fácil convencer a un juez de que necesita cuidados especializados». José respondió: «Perfecto. Después de la boda de Esperanza, comenzamos el proceso. No puede ser tan difícil». Vi las caras de mis hermanas María y Rosa en la segunda fila, sus expresiones cambiando de confusión a horror mientras comprendían completamente lo que estaban viendo.
Ellas siempre habían sospechado que algo no estaba bien en mi situación familiar, pero nunca imaginaron la magnitud de la traición. María se llevó las manos a la boca, claramente impactada por descubrir que sus sospechas habían sido ciertas todo este tiempo. Los tíos, primos y amigos de la familia miraban a José y Sandra con expresiones de disgusto y desaprobación. Don Roberto, el hermano mayor de Miguel, se levantó de su asiento y caminó hacia la salida, claramente molesto por lo que acababa de presenciar. Su esposa lo siguió, pero no sin antes dirigir una mirada de desprecio hacia José y Sandra. Otros familiares comenzaron a levantarse también, algunos negando con la cabeza, otros haciendo comentarios de indignación. Mi nieta Esperanza comenzó a llorar, finalmente comprendiendo por qué yo siempre parecía triste en casa. Durante años, ella había creído la versión de sus padres sobre cómo yo era una carga complicada y demandante. Ahora, viendo la evidencia de cómo realmente me habían tratado, se daba cuenta de que había sido manipulada para alejarse emocionalmente de su propia abuela. Su nuevo esposo la abrazaba, tratando de consolarla mientras ella procesaba la magnitud del engaño familiar. Pedro, desde su posición junto al equipo técnico, continuó mostrando más evidencia. Aparecieron fotografías de facturas médicas que yo nunca había recibido, servicios médicos que supuestamente habían pagado para mí, pero que en realidad nunca existieron. José había estado presentando estas facturas falsas a otros familiares para justificar por qué necesitaba dinero prestado para mis cuidados médicos. También aparecieron grabaciones de audio que yo había hecho secretamente durante los últimos meses. La voz de Sandra hablando con su hermana por teléfono. Carmen está cada día más senil. Ayer se olvidó de cerrar la llave del agua y casi se inunda la cocina. Pero inmediatamente después se escuchaba mi voz, grabada el mismo día, explicando claramente cómo había cerrado la llave, pero José la había abierto después para crear la evidencia del olvido. Otra grabación mostró a José hablando con un amigo. Mi madre está perdiendo la cabeza. Ya no puede manejar sus finanzas. Tuvimos que tomar control de sus cuentas para protegerla. Pero la grabación continuaba con mi voz esa misma noche, leyendo en voz alta los estados de cuenta bancarios, demostrando que mi mente estaba perfectamente clara y que conocía exactamente cuánto dinero tenía y a dónde había ido. La evidencia más devastadora fue una grabación donde Sandra le decía a una amiga: «Lo mejor del plan del asilo es que Carmen nunca se dará cuenta de que estamos usando su pensión para otros gastos. A su edad y con sus problemitas mentales, será fácil manejar la situación». Esta grabación fue particularmente impactante porque demostraba no solo el robo planificado, sino también la completa falta de respeto y amor hacia mí. Los invitados estaban completamente silenciosos ahora, absortos en la presentación que revelaba la verdadera naturaleza de José y Sandra. Algunos de los hombres mayores negaban con la cabeza, claramente disgustados por el maltrato hacia una anciana. Las mujeres de mi edad se veían particularmente afectadas, probablemente imaginando cómo se sentirían si sus propios hijos las traicionaran de esa manera. Doña Guadalupe, una vecina de la familia que había conocido a José desde niño, se acercó a él en el escenario. Con voz temblorosa por la indignación, le dijo: «José Luis, yo te conocí desde que eras un bebé. Tu madre te crió sola después de que tu padre murió cuando tenías 15 años. Trabajó día y noche para darte educación y oportunidades. ¿Así le pagas todo su sacrificio? ¿Robándole y planeando abandonarla?». José intentó responder, pero las palabras no salían de su boca. Sandra, desesperada por controlar la situación, gritó hacia la multitud: «Todo esto es un malentendido. Carmen está confundida. Ella no entiende cómo funcionan las finanzas modernas». Pero su explicación sonaba desesperada y falsa, especialmente después de toda la evidencia que acababan de presenciar. Don Arturo, el padrino de José, se acercó al micrófono y habló con voz firme: «Sandra, acabamos de ver mensajes donde tú y José planean declarar a Carmen incompetente mentalmente para robar su pensión. Acabamos de escuchar grabaciones donde admites que vas a usar su dinero para gastos personales. No hay malentendido aquí. Solo hay una familia que traicionó a la mujer que más los amaba». En ese momento, decidí que era hora de hablar. Me acerqué lentamente al escenario, tomé el micrófono de las manos temblorosas de José
y por primera vez en 10 años tuve la atención completa de toda mi familia. Mi voz sonó clara y firme, desmintiendo completamente los supuestos problemas mentales que José y Sandra habían estado inventando. Queridos familiares y amigos, comencé. Durante 10 años he vivido en la casa de mi hijo, aportando 1,200 pesos mensuales de mi pensión, además de las herencias y ahorros que contribuí para la compra de esa casa. Durante 10 años he sido tratada como una carga inconveniente, humillada constantemente, robada sistemáticamente y preparada para ser abandonada en un asilo contra mi voluntad. Continué. Todo lo que han visto en esta pantalla es real. Cada documento, cada grabación, cada evidencia fue recolectada por mí durante meses, mientras ellos creían que yo era demasiado vieja y tonta para darme cuenta de sus mentiras. Hoy, en lugar de escuchar un discurso sobre amor familiar, ustedes han visto la verdad sobre cómo algunos hijos tratan a las madres que los criaron con amor y sacrificio. José finalmente encontró su voz. Mamá, por favor, esto es un malentendido. Podemos hablar en privado. Pero yo lo interrumpí. José, tuvimos 10 años para hablar en privado. 10 años donde tú escuchaste a tu esposa humillarme y nunca dijiste nada. 10 años donde robaste mi dinero y me hiciste creer que yo era la problemática. Ya no hay nada de qué hablar. Sandra intentó acercarse a mí, pero la multitud de invitados se había vuelto hostil hacia ella. Varias mujeres mayores la miraban con desprecio, y los hombres negaban con la cabeza disgustados. Doña Rosa, mi hermana, gritó desde su asiento. «Sandra, eres una sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a tratar así a la madre de tu esposo?» Le entregué el micrófono a Pedro y le dije, «Gracias, mijito, por ayudarme a mostrar la verdad». Pedro, con lágrimas en los ojos, me respondió, «Abuela, yo siempre supe que algo no estaba bien. Mis papás nunca te trataron como merecías». Era la primera vez en años que alguien de mi familia reconocía públicamente el maltrato que había sufrido. Caminé hacia mi bolsa, que había dejado en la mesa principal, y saqué una carpeta pequeña que había preparado especialmente para este momento. Adentro estaban copias de todos los documentos legales que había preparado durante las últimas semanas. Una denuncia formal por fraude financiero, una declaración jurada sobre mi completa capacidad mental, firmada por un médico independiente, y una carta dirigida al juez familiar explicando los intentos de José y Sandra de declararme incompetente. «José y Sandra», dije con voz firme, «mañana por la mañana estas copias serán entregadas en el juzgado correspondiente. Tendrán que explicar ante un juez por qué usaron mi nombre para obtener créditos sin autorización, por qué retiraron dinero de mi cuenta sin permiso y por qué planeaban declararme incompetente para robar mi pensión. La justicia decidirá las consecuencias de sus acciones». El impacto de mis palabras fue inmediato. José se puso pálido, comprendiendo finalmente que las consecuencias de sus acciones irían más allá de la humillación pública. Sandra comenzó a llorar, no por arrepentimiento, sino por miedo a las implicaciones legales de lo que habían hecho. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos expresando satisfacción de que finalmente se haría justicia. Mi hermana María se acercó a mí y me abrazó fuertemente. «Carmen, ven conmigo ahora mismo. Mi casa es tu casa por el tiempo que necesites». Otras tías y primas se acercaron también, ofreciéndome apoyo y expresando su vergüenza por no haber intervenido antes, cuando sospechaban que algo no estaba bien. Esperanza, mi nieta, se acercó llorando y me pidió perdón por haber sido tan fría conmigo durante los últimos años. «Abuela, perdóname por favor. Yo creí todo lo que mis papás me dijeron sobre ti. Nunca me di cuenta de que te estaban maltratando». La abracé y le dije, «Mi niña, tú no tienes culpa. Fuiste manipulada igual que yo». Antes de salir del salón, me volteé una última vez hacia José y Sandra. José tenía la cabeza entre las manos, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Sandra seguía llorando, pero más por su situación que por el daño que me habían causado. Les dije con calma, «Espero que valga la pena todo el dinero que robaron, porque a cambio perdieron para siempre a la persona que más los amaba». Salí del salón acompañada por María, Rosa y varios otros familiares que se habían puesto de mi lado.
Detrás de nosotros, escuché que muchos otros invitados también se estaban retirando, claramente disgustados por lo que habían presenciado. La boda de Esperanza, que debía haber sido una celebración de amor y familia, se había convertido en el funeral público de la reputación de José y Sandra. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, mi hermana María me preguntó cómo había logrado reunir toda esa evidencia y planear esa revelación tan perfectamente. Le expliqué que durante meses, mientras ellos creían que yo estaba perdiendo facultades mentales, en realidad había estado aprendiendo tecnología, documentando crímenes y preparando mi escape de esa situación terrible. María, le dije, hoy no solo recuperé mi dignidad, hoy comencé mi nueva vida como una mujer libre e independiente. Y mientras subíamos al coche que me llevaría lejos de esa familia tóxica para siempre, supe que había tomado la decisión más valiente y correcta de toda mi vida. La nota que dejé en la mesa de la cocina era simple. Me fui a vivir mi vida lejos de personas que me hacen sentir invisible. No me busquen, Carmen. Pero ellos no sabían que yo había pasado meses preparándome para ese momento. Durante semanas, mientras ellos pensaban que yo solo estaba tejiendo en mi silla, yo había estado organizando mi nueva vida. Había encontrado un apartamento pequeño y acogedor en Puebla, cerca de la casa de mi hermana María, lejos de todas las memorias dolorosas. Los días siguientes a la boda, mi teléfono no paraba de sonar. José llamaba desesperado, pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un malentendido. Sandra, por primera vez en años, me hablaba con respeto, suplicando que regresara a casa. Pero yo ya no estaba interesada en disculpas vacías nacidas del bochorno público. Ellos no sentían falta de mí, sentían falta de mi pensión y de la conveniencia de tener a alguien a quien culpar por todos los problemas de la familia. El apartamento que había encontrado en Puebla era perfecto para mis necesidades. 2 recámaras pequeñas, una sala cómoda, una cocina funcional y un pequeño patio donde podía poner plantas. Lo mejor de todo era que estaba a solo 10 minutos caminando de la casa de María, pero lo suficientemente lejos para mantener mi independencia. El dueño, don Aurelio, era un hombre mayor que había quedado viudo recientemente y entendía la importancia de que las personas mayores tuvieran su propio espacio. Durante mi primera semana en Puebla, María me acompañó a hacer todos los trámites necesarios para mi nueva vida. Fuimos al banco para abrir una cuenta nueva donde solo yo tendría acceso. Cambiamos la dirección de mi pensión para que llegara directamente a mi nueva cuenta. Registramos mi cambio de domicilio en todas las instituciones gubernamentales. Por primera vez en 10 años, todos mis documentos y finanzas estaban exclusivamente bajo mi control. El proceso de denuncia legal contra José y Sandra fue más complicado de lo que esperaba, pero mi abogado, el licenciado González, me aseguró que tenía un caso muy sólido. Las evidencias que había recolectado durante meses eran más que suficientes para probar fraude, abuso financiero contra una persona mayor y falsificación de documentos. El licenciado me explicó que José y Sandra podrían enfrentar cargos criminales serios si se probaba todo lo que yo había documentado. La primera audiencia judicial fue programada para 3 semanas después de la boda. José y Sandra tuvieron que contratar un abogado caro para defenderse de las acusaciones. Según me informó mi hermana Rosa, que mantenía contacto con algunos vecinos del barrio, José había tenido que vender su camioneta para pagar los honorarios legales. Sandra había regresado a trabajar tiempo completo por primera vez en años, ya que sin mi pensión complementando los ingresos familiares no podían mantener su nivel de vida anterior. Esperanza fue la única que logró encontrarme, a través de una amiga en común. Vino hasta mi nuevo apartamento en Puebla llorando, pidiendo disculpas por haber sido influenciada por sus padres durante tantos años. Explicó que siempre había creído la versión de ellos sobre que yo era una carga, que nunca supo sobre los documentos financieros, porque confiaba ciegamente en José y Sandra. Abracé a mi nieta y le expliqué que no guardaba rencor hacia ella, pero que necesitaba reconstruir mi vida lejos de quienes me hacían daño. Abuela Carmen, me dijo Esperanza durante su visita, yo nunca supe que mis papás te trataran tan mal. Siempre que preguntaba por qué parecías triste, me decían que eras complicada por la edad, que era normal que las personas mayores fueran así. Nunca imaginé que te estaban robando y planeando internarte.
Sus lágrimas eran genuinas, y pude ver que realmente se sentía culpable por haber sido parte, aunque involuntariamente, del maltrato hacia mí. Le expliqué a Esperanza que ella sería siempre bienvenida en mi nueva casa, pero que José y Sandra habían perdido para siempre el derecho de formar parte de mi vida. Mi niña, le dije, tú eres víctima igual que yo. Te manipularon para que te alejaras de tu propia abuela, pero ahora que conoces la verdad, puedes decidir qué tipo de relación quieres tener conmigo, independientemente de lo que piensen tus padres. Pedro también vino a visitarme 2 semanas después de mudarse. Mi nieto de 17 años estaba claramente afectado por todo lo que había pasado. Me contó que después de la boda, la casa había sido un infierno. José y Sandra se culpaban mutuamente por la situación, discutían constantemente sobre dinero, y habían comenzado a tratar a Pedro y Esperanza como si fueran responsables de sus problemas financieros. Abuela, me dijo Pedro, mis papás ahora están enojados conmigo porque les ayudé a mostrar la verdad en la boda. Dicen que yo los traicioné, pero yo creo que ellos te traicionaron a ti primero. No me arrepiento de lo que hicimos. Le expliqué que él había sido muy valiente al ayudarme, pero que también entendía que su situación en casa sería difícil por un tiempo. 3 meses después de la revelación en la boda, supe a través de Esperanza que la situación financiera de José y Sandra se había complicado gravemente. Sin mi pensión complementando los ingresos familiares y sin los préstamos fraudulentos que habían estado haciendo a mi nombre, no podían mantener su estilo de vida. José había tenido que vender su coche y Sandra había aceptado trabajar turnos dobles para tratar de cubrir los gastos básicos de la casa. Además de los problemas económicos, su reputación social había quedado completamente arruinada. Varios familiares que habían estado en la boda se habían alejado de ellos, chocados por lo que habían descubierto. Doña Guadalupe, la vecina que había conocido a José desde niño, había dejado de hablarle completamente. Otros vecinos del barrio habían comenzado a tratarlos con frialdad, especialmente después de que la historia se corrió por toda la comunidad. La denuncia legal siguió su curso lentamente, pero de manera constante. El licenciado González me mantuvo informada sobre cada desarrollo del caso. José y Sandra habían intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo devolver parte del dinero que habían robado a cambio de que yo retirara los cargos. Pero yo había decidido que el caso debía seguir hasta sus últimas consecuencias legales. Licenciado, le dije durante una de nuestras reuniones, no se trata solo del dinero que me robaron. Se trata de que otros hijos no traten a sus padres mayores como lo hicieron conmigo. Si no hay consecuencias para José y Sandra, otros pensarán que pueden hacer lo mismo sin problemas. Durante este periodo, también recibí apoyo inesperado de otros miembros de la familia que habían estado distantes durante años. Mi prima Dolores, que vive en Guadalajara, me llamó para disculparse por no haber intervenido cuando sospechaba que algo no estaba bien. Mi cuñada Esperanza, la hermana de Miguel, vino especialmente desde Ciudad de México para visitarme y expresar su indignación por cómo me habían tratado. Carmen, me dijo Esperanza durante su visita, Miguel estaría muy orgulloso de cómo defendiste tu dignidad. Él siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía, aunque tú no lo creyeras. Hoy demostraste que él tenía razón. Sus palabras me consolaron profundamente, porque Miguel había sido el amor de mi vida, y saber que él habría aprobado mis acciones me daba paz. La nueva vida en Puebla resultó ser exactamente lo que necesitaba para sanar emocionalmente. María y yo desarrollamos una rutina hermosa. Desayunábamos juntas los domingos, íbamos al mercado los miércoles y pasábamos las tardes de viernes viendo telenovelas y tejiendo. Por primera vez en 10 años, tenía conversaciones donde mi opinión era respetada y valorada. También comencé a participar en actividades de la parroquia local. El padre Miguel, el sacerdote de la iglesia cerca de mi apartamento, me invitó a unirme al grupo de catequistas para adultos mayores. Encontré mucha paz en ayudar a otras personas de mi edad a reflexionar sobre la fe y la vida. Muchas de ellas habían pasado por situaciones similares con sus familias, y compartir nuestras experiencias nos ayudaba a todas a sanar. Una de las mujeres del grupo, doña Consuelo, había sido víctima de abuso financiero por parte de su hijo mayor. Otra, doña Leticia, había sido maltratada emocionalmente por su nuera durante años.
Descubrir que no era la única persona mayor que había sufrido este tipo de traición familiar me ayudó a procesar mejor mi propia experiencia y a no culparme por lo que había pasado. 4 meses después de mudarme a Puebla, el caso legal finalmente llegó a juicio. José y Sandra fueron declarados culpables de fraude financiero y abuso contra una persona mayor. El juez ordenó que me devolvieran todo el dinero que habían robado, más intereses y daños morales. También recibieron penas de servicio comunitario y probatoria, lo que significaba que cualquier otro delito resultaría en tiempo de cárcel. El día del veredicto, José intentó acercarse a mí afuera del juzgado. Tenía lágrimas en los ojos y se veía mucho más delgado y demacrado que la última vez que lo había visto. «Mamá», me dijo, «por favor, perdóname. Sé que cometí errores terribles, pero eres mi madre y te necesito en mi vida». Lo miré durante un momento largo, recordando al bebé que había cargado en brazos, al niño que había criado sola después de que Miguel muriera, al joven que había apoyado incondicionalmente durante todos sus errores de juventud. Pero también recordé los 10 años de humillaciones, los robos sistemáticos, los planes de internarme contra mi voluntad y las mentiras constantes. «José», le respondí con calma, «tuviste 45 años para tratarme como tu madre. Elegiste tratarme como tu víctima. Ahora yo elijo vivir en paz, sin personas que me lastimen». Me alejé sin voltear atrás, acompañada por mi abogado y mi hermana María. Sandra también intentó hablar conmigo, pero su abogado se lo impidió, probablemente temiendo que dijera algo que pudiera empeorar su situación legal. Sin embargo, escuché que le gritó a María, «Esto es todo culpa suya. Ella manipuló a Carmen para que nos odiara». María se volteó y le respondió, «Sandra, Carmen tiene 68 años y una mente más clara que la tuya. Nadie la manipuló. Ustedes solitos se cavaron su propia tumba». 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Esperanza, contándome que José había sufrido una crisis nerviosa y había sido hospitalizado por depresión severa. Sandra había pedido el divorcio y estaba intentando quedarse con la casa, alegando que José era el único responsable del fraude contra mí. La familia perfecta se había desintegrado completamente. «Abuela», me dijo Esperanza por teléfono, «papá está muy mal. Los doctores dicen que la culpa y la vergüenza lo están consumiendo. ¿Podrías considerar visitarlo? Tal vez tu perdón lo ayude a recuperarse». Escuché sus palabras con compasión, pero también con la sabiduría que había ganado durante estos meses de libertad. «Mi niña», le respondí, «yo le deseo a tu papá que se recupere y que encuentre paz. Pero mi perdón no es una medicina que lo vaya a curar mágicamente. José necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones y aprender a vivir con ellas. Yo ya no soy responsable de su bienestar emocional». Todas las veces que José, Sandra o algún intermediario me contactaban implorando que regresara o que los perdonara, yo repetía la misma respuesta. Ustedes querían que desapareciera de sus vidas. Entonces fue exactamente lo que hice. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, me sentía más fuerte y más segura de mi decisión. Al final de este capítulo de mi vida, había aprendido la lección más importante de mis 68 años. Nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca se es demasiado viejo para comenzar de nuevo, y nunca se debe permitir que el amor familiar se convierta en excusa para el abuso y la humillación. José y Sandra habían perdido para siempre a la persona que más los había amado, y esa pérdida sería su castigo más grande y duradero. 1 año después de aquella noche en la boda, yo despertaba todas las mañanas en paz por primera vez en una década. Mi pequeño apartamento en Puebla se llenaba únicamente con cosas que me traían alegría. Fotografías de momentos felices con Miguel, plantas que cuidaba con cariño, libros que finalmente tenía tiempo para leer. No había más gritos matutinos sobre cuentas por pagar. No había más comentarios maliciosos sobre mi apariencia o mis decisiones. Por primera vez en años, me sentía en casa en mi propia casa. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual de libertad. Despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando Sandra decidía que era apropiado. Preparaba mi café exactamente como me gustaba, sin escuchar quejas sobre el gasto del azúcar o la leche.
Me sentaba en mi pequeño patio a regar mis geranios y begonias, escuchando el canto de los pájaros en lugar de discusiones familiares sobre dinero. Esperanza me visitaba los domingos, trayendo pan dulce casero y noticias de la familia que yo escuchaba con interés distante, como quien escucha sobre conocidos que ya no forman parte de su vida. Ella me contaba que José había adelgazado mucho, que pasaba los días repitiendo que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Sandra, según Esperanza, había intentado varias veces convencer a otros parientes para que intercedieran por ella, pero todos se negaban después de lo que vieron en la boda. «Abuela», me decía Esperanza durante una de sus visitas, «papá llora todas las noches. Dice que perdió a la mujer más importante de su vida y que no sabe cómo vivir con esa culpa». Escuchaba sus palabras sin sentir el dolor que habría esperado. En su lugar, sentía una tranquilidad profunda que viene de saber que las consecuencias naturales de las malas decisiones finalmente se habían manifestado. Pedro también venía a visitarme cada 15 días. Mi nieto, ahora de 18 años, había decidido irse a estudiar a Puebla para estar cerca de mí. «Abuela Carmen», me había dicho, «quiero aprender de ti cómo ser valiente. Quiero que me enseñes a no permitir nunca que alguien me trate mal». Sus palabras me llenaban de orgullo, sabiendo que al menos había logrado que una persona joven comprendiera la importancia de la dignidad personal. Una tarde de jueves, mientras regaba mis violetas en la pequeña terraza, mi teléfono sonó mostrando el nombre de José. Miré la pantalla durante varios segundos y por primera vez en meses contesté. Su voz estaba ronca, casi irreconocible, suplicando por una oportunidad de conversar personalmente, prometiendo que había cambiado, que entendía ahora cuánto me había lastimado. Escuché sus palabras en silencio completo, y cuando terminó, simplemente le dije, «José, tuvieron 10 años para tratarme con amor. Eligieron tratarme como basura. Ahora yo elijo vivir en paz». Y colgué el teléfono. Esa conversación de 2 minutos cerró definitivamente un capítulo de 45 años de ser madre. La vida en Puebla me había enseñado que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. Durante años en casa de José, me había sentido terriblemente sola rodeada de familia que me despreciaba. Ahora, viviendo físicamente sola, me sentía acompañada por mi propia dignidad recuperada, por el respeto de nuevos amigos y por la paz interior que había encontrado. Doña Consuelo, mi amiga de la parroquia, me había invitado a unirme a un grupo de mujeres mayores que se reunían los martes para bordar y conversar. Estas mujeres, todas con historias similares de maltrato familiar, se habían convertido en mi nueva familia elegida. Compartíamos recetas, consejos de vida y, sobre todo, el entendimiento mutuo que solo pueden tener quienes han pasado por experiencias similares. «Carmen», me dijo doña Leticia durante una de nuestras reuniones, «tú nos diste valor a todas nosotras. Cuando nos contaste cómo te defendiste en la boda de tu nieta, varias de nosotras decidimos también poner límites a nuestras familias. Era reconfortante saber que mi historia había inspirado a otras mujeres mayores a valorarse y respetarse a sí mismas. El dinero que recuperé a través del juicio lo había invertido sabiamente con la ayuda del licenciado González. Ahora tenía ingresos suficientes no solo para vivir cómodamente, sino también para permitirme pequeños lujos que José y Sandra me habían negado durante años. Podía comprar los medicamentos de marca en lugar de genéricos. Podía comer carne de buena calidad. Podía regalitos ocasionales a Esperanza y Pedro. Una mañana, mientras desayunaba tranquilamente leyendo el periódico, recibí una llamada de María. Me contó que Sandra había venido a su casa llorando, suplicando que intercediera para que yo los perdonara. «Carmen», me dijo María, «Sandra se veía desesperada. Dice que José está hablando de quitarse la vida porque no puede vivir con la culpa de haberte perdido». Esta noticia me causó una tristeza genuina, no por José y Sandra, sino por la tragedia de una familia que había autodestruido lo más valioso que tenía por dinero y comodidad. «María», le respondí, «José es un hombre adulto responsable de sus decisiones. Si realmente está considerando lastimarse, necesita ayuda profesional, no mi perdón. Yo ya no soy responsable de su bienestar emocional». 6 meses después de esa conversación,
Esperanza me contó que José finalmente había comenzado terapia psicológica y que estaba empezando a aceptar las consecuencias de sus acciones. Sandra se había mudado con su hermana después del divorcio y, según rumores del barrio, estaba trabajando como empleada doméstica para sobrevivir. La ironía no se me escapó. La mujer que me había tratado como sirvienta ahora trabajaba como sirvienta para extraños. En las tardes, cuando el sol comenzaba a ponerse y Puebla se teñía de colores dorados, yo me sentaba en mi silla favorita con una taza de té y reflexionaba sobre el camino que había recorrido. A los 68 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, que el amor propio es más importante que la aprobación familiar y que la paz interior vale más que cualquier comodidad material. Pedro se graduó de preparatoria y decidió estudiar Derecho, inspirado por el proceso legal que habíamos vivido juntos. «Abuela», me dijo durante su graduación, «quiero ser abogado para ayudar a otros adultos mayores que estén pasando por lo que tú pasaste. Tu valentía me enseñó que siempre se puede luchar por la justicia». Esperanza, por su parte, había comenzado a establecer límites firmes con sus padres. Ya no permitía que la manipularan emocionalmente para que intercediera en su favor conmigo. Había entendido que la lealtad familiar no significa permitir el abuso y que amar a alguien incluye permitirle enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una noche de diciembre, exactamente 18 meses después de la revelación en la boda, estaba leyendo un libro de recetas cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y escuché la voz quebrada de José. «Mamá, sé que no merezco hablar contigo, pero quería decirte que estoy en terapia, que estoy tratando de ser una mejor persona y que entiendo si nunca puedes perdonarme. Solo quería que supieras que te amo y que lamento profundamente todo el daño que te causé». Esta vez escuché con más paciencia y cuando terminó le respondí: «José, me alegra saber que estás buscando ayuda. Espero sinceramente que encuentres paz y que aprendas a ser una buena persona. Pero mi perdón no es algo que necesites para sanar. Esa sanación debe venir de tu propio trabajo interno». Y terminé la llamada sin colgar bruscamente, sino con una serenidad que me sorprendió. Esa noche, sentada en mi poltrona nueva, leyendo un libro que compré porque quise y no porque alguien aprobó la compra, reflexioné sobre la jornada que me había traído hasta ahí. No sentía rabia ni tristeza, solo una serenidad profunda que viene de saber que finalmente estaba viviendo para mí misma. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, y yo sonreí pensando que a veces el mayor comienzo nuevo es el silencio que elegimos mantener. Al cerrar el libro esa noche, comprendí que había encontrado algo que había buscado durante 70 años sin saberlo: el respeto incondicional hacia mí misma. Ya no necesitaba la aprobación de José, ni el cariño manipulado de Sandra, ni siquiera la lástima de otros familiares. Por primera vez en mi vida, me bastaba completamente conmigo misma. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados que confirmaron que había tomado la decisión correcta. Pedro se había convertido en un joven responsable y cariñoso, visitándome cada fin de semana para ayudarme con las compras y compartir historias de sus estudios universitarios. Su presencia llenaba mi apartamento de risas y energía juvenil que habían estado ausentes durante años en casa de José. «Abuela Carmen», me decía Pedro durante una de sus visitas, «mis amigos de la universidad no pueden creer que tengas 68 años. Dices que pareces de 55, que tienes más vitalidad que sus propias abuelas». Era cierto que me sentía más joven y llena de energía desde que había salido de ese ambiente tóxico. El estrés constante y la tristeza profunda habían estado envejeciéndome prematuramente. Esperanza también había florecido después de distanciarse emocionalmente de la toxicidad de sus padres. Durante una de nuestras tardes de té, me contó que había comenzado terapia psicológica para procesar años de manipulación familiar. «Abuela, ahora entiendo que lo que mis papás me enseñaron sobre las relaciones familiares estaba completamente equivocado. El amor verdadero no incluye abuso, robos ni humillaciones. Mi hermana María había sido mi mayor apoyo durante esta transición. Ella me confesó durante un almuerzo que siempre había sabido que algo terrible estaba pasando en casa de José, pero que había esperado que yo le pidiera ayuda directamente. Carmen, debía haber intervenido antes.
Durante años te vi volviéndote más silenciosa y triste, pero pensé que estabas pasando por una depresión normal de viudez. La comunidad de mujeres mayores en la parroquia se había convertido en mi refugio emocional más importante. Doña Consuelo me había presentado a otras señoras que habían pasado por situaciones similares de abuso familiar. Juntas, habíamos formado un grupo de apoyo informal que se reunía cada jueves para compartir experiencias y darnos consejos mutuamente. Lo que más me impacta de tu historia, Carmen, me dijo doña Leticia durante una de nuestras reuniones, es cómo lograste planear tu escape durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta. Eso requiere una fortaleza mental extraordinaria. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia resistencia, una cualidad que no sabía que poseía hasta que la necesité. El aspecto económico de mi nueva vida había resultado ser mucho mejor de lo que esperaba. Sin los gastos adicionales que José y Sandra me imponían constantemente, mi pensión me alcanzaba perfectamente para vivir cómodamente. Podía permitirme pequeños lujos como flores frescas cada semana, libros nuevos cada mes y ocasionalmente regalos especiales para Pedro y Esperanza. Pero más importante que la comodidad económica era la paz mental que había encontrado. Por primera vez en décadas, podía tomar decisiones sobre mi vida sin consultar a nadie, sin pedir permisos, sin justificar cada peso gastado. Esa libertad era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Durante las tardes de domingo, cuando Puebla se volvía especialmente tranquila, yo reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido durante esta experiencia transformadora. La primera lección era que nunca es demasiado tarde para defenderse y reclamar la dignidad propia. La segunda lección era que el amor familiar auténtico nunca incluye abuso, manipulación o explotación. La tercera lección, tal vez la más importante, era que la soledad elegida siempre es preferible a la compañía tóxica. Una noche, mientras preparaba mi cena favorita, sin escuchar quejas sobre el olor de la comida o el gasto de los ingredientes, me di cuenta de que había logrado algo que pocas personas de mi edad consiguen. Había comenzado completamente de nuevo. A los 68 años, había creado una vida nueva basada en el respeto propio, rodeada de personas que me valoraban genuinamente, libre de quienes me habían causado tanto daño durante tantos años. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.